muchas gracias por la presentación. En los siguientes 20 minutos traté de resumir de una manera muy amplia pero concisa la utilización del Doppler en obstetricia y para hablar de los abusos, en mi segunda diapositiva voy a salir del término de los abusos y posteriormente hablaremos de cuáles son los usos. Esta conferencia tiene 4 partes, una introducción, vamos a hablar de Doppler en el tamizaje, la segunda parte del Doppler en condiciones clínicas y decisiones y la tercera en Doppler en malformaciones congénitas y alguna parte del diagnóstico. Este es el artículo original publicado por Christian Doppler, que fue publicado hace 173 años, en mayo 25 de 1842. Si ustedes buscan y leen la anécdota de lo que fue su presentación, es bien interesante ver cómo ese día solo fueron 5 miembros de la Sociedad de Ciencias en Praga, faltaron el 85% de los miembros, y solamente la que tomó lo que él dijo fue la secretaria, y no se imaginaban el impacto que iba a tener el Doppler en términos generales y no solamente en la medicina, sino en muchas áreas de su uso. Como todos sabemos, el Doppler ampliamente es usado en muchas áreas de la tecnología y en muchas áreas desde el punto de vista de no solamente la medicina, sino la ingeniería, los desarrollos de armas, etcétera, etcétera. Y básicamente también es utilizado en la marina, la aviación, en los GPS, y obviamente nosotros lo utilizamos en la parte médica, específicamente en muchas áreas, no solamente en la obstetricia. Y dentro de sus abusos, para salir de la palabra de los abusos, obviamente los abusos del Doppler dependen de la estructura cerebral que usted tenga en la utilización de los protocolos y los conozca, obviamente de si usted está entrenado o no y de las indicaciones del Doppler. Eso es claro y nosotros debemos estar entrenados para la utilización del Doppler, para reducir el tiempo de exposición, para saber cuáles son sus indicaciones y como tal, eso es una obligación de todos los que hacemos diagnóstico prenatal y ultrasonido, por lo menos en el área de la obstetricia. Ok, hablemos del Doppler en tamizaje, 3 puntos específicos que quiero tocar. El Doppler en el tamizaje de aneuploidías, el Doppler para tamizaje de cardiopatías congénitas y el Doppler para el tamizaje de preeclampsia. Tal vez son los puntos, hay muchas aplicaciones que se están surgiendo, pero vamos a hablar de los 3 que es lo más aceptado. El grupo de la Fetal Medicine Foundation propuso desde el año 2010 la inversión de la pirámide del control prenatal, concentrando todos los parámetros del control y de la tamización entre las semanas 11 y 13+6, específicamente para las patologías que más producen morbilidad durante el embarazo. Eso quiere decir que es un momento bien importante para poderlo realizar, en donde podemos hacer diagnóstico de alteraciones cromosómicas, diagnóstico y tamizaje para cardiopatías congénitas, además de eso, diagnóstico y predicción de preeclampsia, parto pretérmino, pero específicamente en el Doppler en estas áreas, con tasas de detección que pueden incluir hasta el 98% dependiendo de las características que se usen, específicamente también utilizando los antecedentes del paciente, el ultrasonido y obviamente la serología. Si hablamos un poco de los ítems del Doppler utilizados, el ductus venoso es un patrón que aislado puede detectar el 63% de las alteraciones cromosómicas. Si usted lo une a los hallazgos en la translucencia nucal, sumado a la bioquímica, su tasa de detección con una tasa de falsos positivos puede ser cercano al 95%. Si usted no tiene la bioquímica y utiliza la translucencia nucal y el ductus venoso, su tasa de detección será de un 88%. Obviamente la utilización del Doppler en el ductus venoso, como lo indica la Fetal Medicine Foundation, debe tener un entrenamiento específico y eso es muy importante. Otra de las arterias que recientemente han cobrado mucha importancia es el Doppler de la arteria hepática,
La evidencia muestra que podría llegar a ser interesante, sobre todo sobre los fenómenos de perfusión hepática y la distribución en los shunts, que poco a poco se van introduciendo cada vez más desde el punto de vista del tamizaje y en la utilización del Doppler. Para la predicción de preeclampsia, específicamente, hay avances bien interesantes. Dentro de la predicción de preeclampsia, la historia materna, los test biofísicos y bioquímicos son importantes para lograr tasas de diagnóstico que pueden llegar al 100% de predicción de una preeclampsia temprana o de la severidad. Estos hallazgos son importantes. ¿Cuál es el papel del Doppler? El papel del Doppler, obviamente, está en la determinación de las arterias uterinas con una técnica que sea una técnica adecuada, que pueda hacerse lo ideal, y la sugerencia es hacerlo entre la semana 11 y la semana 14, disminuyendo las tasas de sensibilidad y especificidad si usted lo traslada al momento de la ecografía de la semana 20-24. Pero ¿qué podemos decir desde el punto de vista de la predicción de preeclampsia y las arterias uterinas? Obviamente tiene un poder bastante importante si usted lo mezcla con la bioquímica, es decir, con el PLGF y pues, las pruebas de función placentaria. Así que es importante que usted lo tenga en cuenta para mejorar las tasas de predicción de preeclampsia desde el punto de vista de la utilización del Doppler en la predicción. Hablemos del tamizaje y la detección de las cardiopatías congénitas y la utilidad del Doppler. En términos generales, ustedes conocen, y en el curso de ayer lo vieron, que las cardiopatías es la enfermedad o la malformación congénita más frecuente en el ser humano, ¿ok? Que los factores de riesgo desde el punto de vista familiar solo se presentan en el 10% de los casos y que la utilización del Doppler es una forma de tamizar, junto con la translucencia nucal, la probabilidad de una cardiopatía congénita. La utilización del ductus venoso y el Doppler de la válvula tricúspide incluyen el tamizaje para las cardiopatías congénitas y que debía realizarse. En la Red Internacional de Cardiología estamos haciendo mucho énfasis porque esto no solamente requiere la indicación de hacerlo, sino requiere un entrenamiento y una certificación para tamizar el corazón. Y eso estamos empeñados en hacerlo. Ok, vamos al segundo punto y es el Doppler en las condiciones clínicas y en la toma de decisiones. Dentro de eso están patologías como la restricción de crecimiento intrauterino, los gemelos mioreconiónicos, la anemia, el embarazo posttérmino y otras condiciones que no las voy a incluir porque el Doppler no ha mostrado ninguna utilidad. Entre ellas está la diabetes, la corioamnionitis, ¿okay? Y algunas anomalías específicamente. Dentro de los patrones del Doppler, tal vez los hallazgos más importantes son los fenómenos de alteración en el crecimiento y en la parte de la función de la placenta, y nos van a determinar el intervalo de seguimiento y los periodos y frecuencia de evaluaciones que usted debe realizar. El umbral de intervenciones también lo puede determinar con el Doppler y cuándo esas intervenciones son necesarias. El equilibrio entre estos dos patrones le va a determinar el pronóstico de las patologías durante el embarazo. Si nosotros tenemos una línea trazada del bienestar y tenemos un punto donde empieza la posibilidad de hacer un examen y la parte de intervención, es interesante ver cómo hacia el final del embarazo, como lo mencionaban ahora, se van acercando los exámenes, pero también se va acercando la probabilidad de un compromiso, de una alteración en la función de la placenta. Todo para evitar lo que decían, la muerte fetal. Y eso nos indica a saber cuándo debe ser la intervención para evitar la muerte. El Doppler ha mostrado una utilidad enorme desde el punto de vista de la detección de los fetos que pueden estar en peligro de morir para mejorar su pronóstico desde el punto de vista al nacimiento y disminuir la morbilidad y obviamente disminuir la mortalidad. Así que esto requiere una serie de intervalos. Así que si hablamos de un factor de riesgo prenatal, el que sea, que pueda alterar la función placentaria, trae como un fenómeno la adaptación del feto. Ese fenómeno de adaptación trae un compromiso que puede ser paulatino o puede autolimitarse o puede llegar a causar la acidemia y la muerte del feto. Ahí es donde se requiere la intervención y cuándo hacerla. Ahí es el gran poder del Doppler desde el punto de vista de la hemodinamia y de la función de la placenta, obviamente sumado a otros parámetros clínicos como lo son, pues obviamente las análisis y el estudio del feto y el crecimiento y otros parámetros biofísicos. Existen tres principios importantes. Para toda condición fetal existen signos de aceleración de la enfermedad o desaceleración de la enfermedad.
Para toda condición existe un balance entre el riesgo fetal y el riesgo neonatal y otros factores que varían según las condiciones específicamente, y estos intervalos de la monitorización van a estar determinados si la enfermedad avanza o si usted puede determinar que la enfermedad para, y eso tiene que ver mucho con los fenómenos de alteración en los fenómenos de crecimiento y la parte de la función de la placenta. Hablemos algunas palabras de restricción de crecimiento intrauterino y la utilidad del Doppler. No voy a determinar la clasificación, pero es muy importante hacer una diferenciación entre el feto restringido y el feto pequeño para la edad gestacional, no porque no tengan riesgo ambos, sino que es muy importante saber cómo va a ser el seguimiento y cuál es la utilidad del Doppler en el seguimiento desde el punto de vista clínico. Es claro en múltiples revisiones, y sobre todo en las revisiones en Cochrane, por los grupos de España, que es posible predecir el resultado perinatal adverso según la base de la enfermedad. Y es claro que a medida que va aumentando el compromiso, la probabilidad de muerte y de alteración en la morbilidad fetal se puede llegar a aumentar hasta en un 78%. Así que existe una progresión en las anormalidades del Doppler que están estandarizadas y caracterizadas. Hay patrones de compromiso severo, por alteraciones en las ondas Doppler, por aumento o disminución de la oxigenación y aumento en la presión sistémica. Esto puede llegar a producirse de manera progresiva y moderada, dependiendo de las características y de la severidad del compromiso de la enfermedad. Pero, ¿cuál es el objetivo real del diagnóstico de la restricción y el seguimiento? Pues obviamente lograr una sobrevida y, dependiendo de la edad gestacional, si es un diagnóstico o una restricción de crecimiento intrauterino severa, temprana o tardía, para poder determinarlo. Así que existen dos patrones importantes. Uno es el feto restringido, es decir, que tiene un pobre pronóstico perinatal si nosotros no intervenimos de una manera adecuada y a tiempo, y esto el Doppler nos va a dar la determinación. Así que el Doppler siempre va a mostrar signos de adaptación y generalmente está asociado a insuficiencia de la placenta. Pero los fetos pequeños para la edad gestacional son fetos que el pronóstico perinatal puede ser muy bueno, no tienen riesgo de muerte intrauterina alto, como sí lo tiene el feto con restricción de crecimiento intrauterino, y el Doppler no le va a mostrar a usted signos de adaptación, pero sí puede haber un deterioro agudo dependiendo de la patología que está produciendo este fenómeno. Si usted revisa las causas de los fetos pequeños para la edad gestacional, pueden llegar a ser hasta el momento del diagnóstico que usted lo haga desconocido, y obviamente esto involucra dentro del Doppler la diferencia en el manejo entre una restricción de crecimiento intrauterino y un feto pequeño para la edad gestacional. Y obviamente la adaptación es importante saberla. La restricción de crecimiento uterino desde el punto de vista temprano es un problema de manejo por la edad gestacional. La enfermedad generalmente placentaria es severa, la probabilidad de hipoxia es severa, generalmente el feto puede llegar a ser inmaduro y su decisión es más difícil que en el feto tardío, donde el problema del diagnóstico en el feto con restricción de crecimiento tardío es del diagnóstico, y la enfermedad puede ser leve desde el punto de vista del compromiso, y ahí el Doppler muestra su papel fundamental desde el punto de vista de la aproximación. Voy a disecar vaso por vaso desde el punto de vista del Doppler para decir cuál es la utilidad y qué es lo que debemos hacer muy prácticamente. La arteria umbilical, cuáles son los patrones de deterioro, obviamente el aumento de la resistencia, la disminución de la ausencia del flujo o el flujo revertido. ¿Cuál es la utilidad de la arteria umbilical realmente? Basado en la evidencia, es la única medida que proporciona la información diagnóstica y pronóstica como tal. La progresión de los patrones del Doppler, es decir, al deterioro con ausencia del flujo en diástole en la arteria umbilical o flujo ausente o reverso, se correlaciona muy bien con el riesgo de lesiones cerebrales y muerte. El flujo ausente o el flujo reverso de la arteria umbilical está presente una semana antes del deterioro fetal agudo, y esto se presenta cuando usted lo tiene. El 40% de esos fetos ya están acidóticos, lo cual usted tiene que clínicamente tener la decisión para hacerlo, y existe una asociación entre el flujo reverso y el resultado perinatal adverso que tiene una sensibilidad y una especificidad cercana al 60%. ¿Okay? Así que usted debe pensar en terminar el embarazo y obviamente a complementarlo con el Doppler desde el punto de vista venoso. ¿Cuándo monitorizar al feto? Es decir, más o menos cada 72 horas, dependiendo del compromiso, es un punto importante. ¿Qué nos deja la arteria cerebral media? La arteria cerebral media informa sobre la existencia de vasodilatación cerebral, identifica y predice el resultado desde el punto de vista de un compromiso y adaptación fetal, como lo mencionaban ahora, y su alteración puede estar asociada con fenómenos de alteración neuroconductual en los niños en el periodo posterior infantil.
El índice cerebroplacentario es una importante herramienta desde el punto de vista clínico, es la relación de los dos anteriores y la idea es que refleja un aumento de la resistencia placentaria con una disminución leve de las resistencias vasculares cerebrales y se correlaciona muchísimo mejor con los fenómenos de medición de la hipoxia si usted los correlaciona a los dos. Es decir, aisladamente no son buenos para predecir la hipoxia, pero correlacionados el índice cerebroplacentario es excelente para predecir la hipoxia. Fíjense cómo la arteria cerebral media solo tiene una sensibilidad del 30% y el índice cerebroplacentario aumenta esa sensibilidad a un 70%. Es un índice básicamente desde el punto de vista de diagnóstico y también puede llegar a predecir problemas neuroconductuales. Todos estos niños necesitan una neurosonografía. El ductus venoso, el flujo reverso en la onda A nos va a determinar obviamente un compromiso desde el punto de vista sistémico. Tal vez para mencionar en este momento que el flujo reverso en el ductus venoso es uno de los predictores más importantes desde el punto de vista de mortalidad, ¿ok? Entonces, fíjense cómo su asociación desde el punto de vista clínico y la integralidad en la evaluación de los fetos con restricción es importante. El otro vaso que refleja la resistencia periférica es el istmo aórtico. Existen dos técnicas para su toma, no es la idea de la charla, pero la idea es que el Doppler del istmo aórtico y su flujo reverso están asociados con los patrones de morbilidad. Y está asociado con un aumento de la mortalidad y morbilidad neurológica, refleja un equilibrio cerebro y del sistema vascular sistémico, es decir, el istmo los equilibra a los dos y cuando se aumenta esa presión, pues empieza el flujo reverso en el istmo y empiezan los fenómenos de hipoperfusión, hipoxia y acidosis de manera importante. Por eso el istmo aórtico en este momento cobra una importancia fundamental en la evaluación de los fetos con restricción de riesgo o restricción de crecimiento uterino. Y siempre la alteración del istmo aórtico está asociado a posibilidad de lesiones neurológicas, o sea, hay que hacer neurosonografía en estos casos. Pero acá viene el punto y es el riesgo de prematuridad o el riesgo de mortalidad dentro del útero. Así que siempre usted debe incluir, y esto es publicado por el grupo del doctor Gratacos, en donde son los estudios más avanzados, donde todos estos pasos los que le van a reflejar a usted es el momento en el cual usted debe intervenir y depende muchísimo de la edad gestacional, ¿ok? Y a medida que usted va introduciendo uno de los vasos, usted le acabo de resumir, basado en la evidencia, cuál es su utilidad para poder predecir la mortalidad y el compromiso y la morbilidad fetal. Por último, quiero mostrarles cómo existe la clasificación propuesta y aceptada para los diferentes estados del Doppler, es decir, usted puede decir que existe una insuficiencia placentaria leve si hay un criterio que altere los percentiles y lleguen a estar por encima del percentil 95, es un estado 1, un estado 2, cuando la arteria umbilical muestra un flujo ausente, pero el Doppler venoso es normal, la evaluación la establece el tiempo, es decir, si usted tiene un Doppler venoso estable, usted puede llevar al feto hasta la semana 34 sin problema, un Doppler estado 3, que existe clínicamente una baja sospecha de acidosis fetal, pero requiere el seguimiento porque hay un aumento del índice de pulsatilidad del ductus venoso, donde seguramente si la edad gestacional está cercana a la semana 30, usted debe definir desembarazar, y el estado 4 es una alta sospecha de acidosis y como tal tiene que tomar la decisión desde el punto de vista clínico. En los últimos 3 minutos que me quedan voy a revisarle las patologías que están también, hay una utilidad del Doppler importante. Uno de ellos es el embarazo múltiple. Existen 3 situaciones en el embarazo múltiple monocorial donde el Doppler es muy útil. Es el síndrome de transfusión fetofetal, el TAPS y la restricción de crecimiento uterino selectivo. Todo eso por alteraciones en la vasculatura de la placenta monocorial. Así que el Doppler tiene una gran utilidad, no solamente en la clasificación, sino en la aproximación desde el punto de vista del tratamiento como tal y en la evaluación de los shunts, en el síndrome de transfusión fetofetal, como ampliamente lo conocemos, la diferencia entre la hipovolemia y la hipervolemia y lo que se considera el gemelo, que es el transfundido, y el gemelo, que es el transfusor, por una alteración en la parte de la función de la placenta. Desde el punto de vista del Doppler, esa discordancia desde el punto de vista clínico establece el momento seguramente de la posibilidad de la intervención y del tratamiento desde el punto de vista intrauterino. Así que
Dentro de la evaluación Doppler de los embarazos monocoriales, nosotros tenemos en cuenta no solamente la evaluación de las anastomosis, sino también el Doppler, que nos va a determinar el estado de compromiso del síndrome de transfusión feto-fetal como tal. Quiero hablar de algunas condiciones, voy a pasar esto de los embarazos monocoriales en aras del tiempo, y la utilidad del Doppler para terminar en los embarazos postérmino. Y aquí es donde más discusión existe de la utilidad del Doppler en los embarazos que ya cumplieron el término para el momento del parto. Así que es importante su relación desde el punto de vista clínico y pierde un valor desde el punto de vista predictivo, sí, pero sí tiene un valor muy importante desde el punto de vista agudo para la determinación del compromiso y el momento desde el punto de vista del resultado del riesgo adverso. Acuérdense que a partir de las 40 semanas aumenta de una manera importante la probabilidad de mortalidad, donde el Doppler juega un papel importante. Es decir, a partir de las 38 semanas, si usted está sospechando que existe una alteración en la parte de la función de la placenta, puede tomar decisiones desde ese punto de vista. Así que, finalmente, desde el punto de vista clínico, la utilidad del Doppler le permite a usted determinar cuáles son los intervalos de ovulación. Es una importante herramienta desde el punto de vista clínico para determinar el momento del monitoreo y las intervenciones. Si existen patrones clínicos asociados como hidrodinamos o otra serie de deterioros, pues lo llevarán a usted a tomar decisiones desde ese punto de vista. Muchísimas gracias.